Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de San Mateo narra cómo Jesús baja del monte de la transfiguración y sus discípulos le preguntan: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y el Señor pues les habla de que Elías ya ha venido, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ellos no lo reconocieron. Pues el Señor aprovecha para hablarles de clarificar la mirada y de entender los tiempos que corren, los tiempos presentes. Es necesaria una mirada nueva y un corazón nuevo para conocer los caminos de Dios, para responder con generosidad y alegría a la llamada del Señor. Esa llamada diaria, cariñosa, no exigente, sí, pero sobre todo exigencia de amor. Mira, llego enseguida, dice el Señor, y traigo conmigo mi salario para pagar a cada uno según su fruto. Son palabras del Apocalipsis, ¿verdad? El Señor llega, viene. Tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la venida de Cristo. En la ley estaba dispuesto que se cumpliera el mandamiento del diezmo. Se debía entregar la 10ª parte de los cereales, del mosto y del aceite para el sostenimiento del templo y para el servicio del culto. Los fariseos, personas rigoristas sin amor, hacían pagar el diezmo de la hierbabuena, el eneldo y el comino, plantas que por sus propiedades aromáticas se cultivaban a veces en los jardines de las casas. Y por eso el Señor, y lo recoge San Mateo también, en otro momento de su Evangelio, les habla de la hipocresía. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la hierbabuena y del eneldo y del comino y habéis abandonado las cosas más esenciales de la ley: la justicia, la misericordia y la buena fe. Estas deberíais observar, sin omitir aquellas. Guía ciego que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Pero luego nuestro Señor era muy gráfico, ¿verdad? Era muy gráfico. Dejaba muy claro el tema de... Me acabo de acordar ahora que esta mañana le preguntaba a los niños de primera comunión, porque vamos poco a poco preparando la misa y entendiendo lo que es el valor tan grande de la misa, poco a poco, por partes. Y les preguntaba en un momento a los 100 niños de tercero que estaban allí, les preguntaba, ¿por qué el sacerdote pone encima del cáliz, donde ha echado vino y unas gotitas de agua, por qué pone una especie de tapadera que puede ser de cartón duro o de plástico recubierta con una tela? ¿Por qué la pone encima del cáliz? Y nadie lo sabía, todos miraban allí, hasta que un chico, de origen chino, de hecho, chino, pues dijo: para que no caigan mosquitos. Dije: muy bien, Yanché, muy bien. El niño respondió: efectivamente. Pues a lo mejor el sacerdote, cuando va a celebrar la misa, pone efectivamente la palia encima del cáliz para que no entren mosquitos. Pero a lo mejor la cabeza está pensando en otras cosas. A lo mejor está ahí traído con otras cosas. Señor, yo como sacerdote le pido perdón porque a veces impedimos que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Realmente cuando nos acerquemos a celebrar la Santa Misa, Señor, que tengamos la cabeza y el corazón puesta en ti, en el momento tan importante, el más importante del día, de nuestra vida. Pero bueno, seguimos con el pasaje del Evangelio que estamos comentando.
Aquellos hombres fariseos hipócritas, ¿verdad? Podemos ver por una parte una minuciosidad, esa es la palabra, agobiante, y por otra una gran laxitud en las cosas verdaderamente importantes. Abandona las cosas más esenciales de la ley, la justicia, la misericordia y la buena fe. Esto que dice el Señor lo dice con claridad, ¿verdad? Las cosas más esenciales de la ley. Las cosas más esenciales de la ley no es el diezmo. Las cosas más esenciales de la ley no es no trabajar el sábado y en cambio abandonar a una persona que necesita ayuda el sábado. Caer en el escrúpulo de no marcar, digamos, el número de llamada del ascensor en sábado, y por eso el ascensor del hotel puede estar funcionando permanentemente para que los clientes del hotel el sábado no trabajen y no marquen el número del ascensor al piso. Eso sí que es, vamos, tragarse no un mosquito, sino un camello, efectivamente. Lo importante es cómo respeto yo a esas personas, cómo las trato con eso, con justicia, con caridad, con misericordia, con buena fe. En estos días de Adviento podemos mejorar el examen de conciencia, para no detenernos en cosas que en el fondo son accidentales y dejar escapar lo verdaderamente importante. Si nos acostumbramos a un examen de conciencia diario, breve pero profundo, no caeremos en la hipocresía y en la deformación de los fariseos. Veremos con claridad los errores que alejan nuestro corazón de Dios y sabremos reaccionar a tiempo. Cuentan estas historias que yo he recabado en algunos sitios de México, una mujer que quedó dormida bajo un árbol y soñó que se le apareció San Pedro y le preguntaba: ¿quién eres tú? Entonces ya le respondió: soy fulanita de tal. No, no te estoy preguntando tu nombre, te estoy preguntando quién eres tú. Entonces ella le contestó: soy licenciada y trabajo en una autoridad pública. No, le dijo San Pedro de nuevo, no te estoy preguntando qué haces, te estoy preguntando quién eres tú. Nuevamente ella contestó: soy una persona que va a misa diario y ayuda a los pobres. No, no, te estoy preguntando, no te estoy preguntando qué apostolado haces, te estoy preguntando quién eres tú. Aquella mujer, en el sueño, cada vez se ponía más nerviosa y se despertó llorando porque no pudo contestar esa pregunta. La respuesta la podemos encontrar cuando nos quitamos los títulos y descubrimos los valores que tenemos. No si he estado todo el día muy ocupado, trabajando mucho, haciendo muchas cosas, ¿no? Sino realmente si me he preocupado de los demás. En primer lugar Dios, porque a lo mejor he estado trabajando mucho, pero no he hecho un rato de oración, que lo demás lo tengo organizado y previsto. Porque me ha puesto nervioso la importancia de entregar el trabajo ya. Hoy estaba hablando con un profesor que tiene un niño, su mujer y él tiene un niño en acogida. Estaba hablando de que hoy por la tarde pues tenía una entrevista con los padres biológicos y con el niño tiene 3 añitos. Y entonces él decía que con el tiempo ha ido descubriendo que lo importante no es ellos, el matrimonio, que no han podido tener hijos, ya tienen un niño en acogida. Lo importante es el niño. Y por eso cuando lo llevan a los padres de acogida, lo que procuran es que el niño también pues sienta cariño a esos padres biológicos, ¿no? Y yo mientras tanto pensaba, ¿cuántas personas piensan que el niño es un derecho? Que para conseguir un niño de la noche, lo leía en un profesor un sacerdote ya fallecido, pienso, está de Jackie, profesor de ética, de ciencia, de la ciencia. Y este hombre hablaba de eso, de que una persona por conseguir tener un niño, pues había acudido a la de un caso de hace años, ¿no? Había acudido a la fecundación in vitro
Y contaban, pues en el caso del juicio, tal, que bueno, pues porque había sido una cosa estupenda, porque habían conseguido tener un niño, que para eso habían tenido que practicar una serie de abortos porque no habían salido bien los primeros óvulos fecundados. Pues sí, pero lo importante era que la ciencia avanzaba y que iba consiguiendo, pues eso, tener un hijo. El hijo no es un logro, el hijo no es un derecho, el hijo es una criatura de Dios que sí, los padres ayudan a procrearlo, ¿no? Pero que es originario de Dios y que tiene suficiente personalidad como para ser autónomo y para tener una dignidad, y que no podemos maltratarlo al niño que es acogido y a los niños que son abortados, con tal de conseguir pues un espécimen, entre comillas, pero no es mera expresión, un espécimen bueno, viable. Que hagamos examen de conciencia. El examen de conciencia es como un ojo capaz de ver los íntimos recovecos de nuestro corazón, sus desviaciones y apegamientos. Por él veo, son palabras de este autor espiritual, Tissot, en ese libro suyo que recomiendo vivamente, aunque ya es antiguo, La vida interior. Por él veo, soy iluminado, evito los peligros, corrijo los defectos y enderezo los caminos. Por medio de él, y sirviéndome de antorcha, registro y veo claro todo mi interior. Y de este modo no puedo permanecer en el mal, sino que me veo obligado a practicar la verdad, es decir, adelantar en la piedad. Cuando me recostaba a decir la palabra registro, me acuerdo que hace unas semanas estaba en la catequesis con los niños de primera comunión y uno de ellos me corrigió, porque yo, como buen andaluz, decía una palabra, pues no sé si era así, no sé qué palabra era, abstención. Pero claro, como andaluz, pues decía abstención y ya me comía la B directamente y tiraba para abstención. Abstenerse de comer carne los viernes, ¿no? Mayor de 14 años. Y entonces el niño de 8 años me decía, no lo dice bien, hay que decir abstención o abstención con C. Pues efectivamente al principio me mosqueó, digo, el niño este que me corrija aquí ahora las palabras que yo digo. Pero dije, pues tiene razón. Si no pronuncio bien, no digo bien esas consonantes seguidas, ¿no? La B y la S y la T. Vamos nosotros a dejarnos corregir por el Señor también, cuando hagamos el examen de conciencia. Si por pereza descuidáramos nuestro examen, es posible que los errores y las inclinaciones echen sus raíces en el alma y no sepamos ver la grandeza a la que hemos sido llamados, sino que por el contrario nos quedemos, pues eso, como le pasa a los fariseos, en el eneldo y en el comino, en pequeñeces que nada o poco importan al Señor. Yo de luego te aseguro una cosa, soy incapaz de distinguir el eneldo y el comino. Pero bueno. En el examen descubriremos el origen oculto de nuestras faltas evidentes de caridad o de trabajo, la raíz íntima de la tristeza y del mal humor, o de la falta de piedad, que se repiten quizá con alguna frecuencia en nuestra vida, y sabemos ponerle remedio. Total, ya hago oración, ¿por qué importa que un día no haga oración? Bah. Pero es que ya llevas 4. Por eso dice San José María en un punto de camino, examínate despacio, con valentía. No es cierto que tu mal humor y tu tristeza inmotivados aparentemente, proceden de tu falta de decisión para romper los lazos sutiles pero concretos que te tendió arteramente con paliativos tu concupiscencia. El examen de conciencia diario es una imprescindible ayuda para seguir al Señor con sinceridad de vida. Esto me recordaba que decía San José María, que hasta la última castañera del Tíber, de la orilla del Tíber, pues hace un recuento al final del día de cómo le ha ido el negocio, claro. A ver si está perdiendo o ganando dinero. Si le compensa lo que está empleando en asar esas castañas.
Digo que esta frase que decía, la idea que contaba San José María, siempre me llena de calor. No sé si por el calor del otoño, del invierno, de las castañas, porque me recuerda cosas de mi infancia, pero también por eso. Pero que no nos quedemos en el recuerdo o en lo gráfico, ¿no? Del asunto. Cuando vivía en México, efectivamente, pues también veías que a lo mejor en los semáforos o cuando llegaba el 14 de febrero, pues había un montón de gente vendiéndote flores en los semáforos y en los cruces de las calles y tal, y tantas cosas, ¿no? Y llegaba el verano y te ofrecían manguitos para que al conducir camino de la playa o en Semana Santa, que como es un tiempo muy bueno, pues la gente iba a la playa después de Semana Santa y la semana siguiente, pues te ofrecían manguitos para que no te quemaras el brazo cerca de la ventanilla por donde ibas conduciendo. Bueno, pues sí, pero me imagino que también haría un recuento de que estaban ganando y perdiendo, ¿no? O las raquetas estas con pilas que se cargaban a los mosquitos que te atacaban. Lo que pasa es que los malos en México cuando descubrías un mosquito ya te había picado. Pero bueno, seguimos con el examen de conciencia, ¿verdad? Hacer recuento al final del día. Toda nuestra actividad familiar, profesional, social, es ocasión de encuentro con Dios. También a lo largo de nuestro día tienen lugar muchos encuentros especiales con el Señor, pues en la comunión, en este rato de oración y en el examen de conciencia. Examen diario de conciencia. Es un repaso a fondo de lo que hemos escrito en la página de cada día irrepetible. Muchas palabras torcidas se pueden enderezar mediante la contrición. Una página de horror puede convertirse en algo bueno, incluso muy bueno, mediante el arrepentimiento y el propósito para recomenzar la nueva página en blanco que nos presentará nuestro ángel de la guarda de parte de Dios. La nueva página única e irrepetible como cada día de nuestra vida. Y en estas páginas en blanco, decía Salvador Canals, en ese libro, pues ya de hace muchos años, pero que ha ayudado a tantas personas en los comienzos de su vida cristiana, Ascética Meditada de Salvador Canals. Y en estas páginas blancas que empezamos a garabatear cada día, a mí me gusta encabezarlas con una sola palabra, servian, serviré, que es un deseo y una esperanza. Después de este comienzo, deseo y esperanza, quiero trazar palabras y frases, componer párrafos y llenar la hoja con una escritura clara y nítida, lo cual no es más que el trabajo, la oración, el apostolado, es decir, toda la actividad de mi jornada. Se cuenta de un anciano que poco antes de morir le dijo a un nieto suyo, después de estar reflexionando profundamente, ¿sabes? He estado haciendo inventario de las cosas perdidas. Cuando era muy joven, se me antojaba tanto escalar la montaña más alta y poder alcanzar las nubes que cubrían su cumbre, pero no lo hice. Nunca me animé. Después conocí a una muchacha llamada Alma, a la cual siempre amé en silencio durante 4 años, hasta que un día se marchó del pueblo sin siquiera yo saberlo. Nunca me animé a decirle que la amaba. Más tarde quise estudiar ingeniería, pero no pude, ya que eran muy pobres y yo tenía que ayudar a mi papá a trabajar en la carpintería. Cuando me casé con tu abuela Rosa, en los 30 años que duramos de casados, solo recuerdo haberle dicho 2 o 3 o 4 veces que la amaba. Luego mi abuelo, quedándose pensativo y con una ligera sonrisa, me preguntó, ¿sabes cuál es el peor de los pecados? Y yo le contesté, pues, el no amar a Dios. A lo que él repuso, el peor de los pecados es el de omisión, el no haber hecho lo que quisiste hacer, el no haber dicho lo que quisiste decir, el no haber alcanzado lo que quisiste alcanzar. Después, casi sin fuerzas, añadió, te dejo de herencia mi inventario. Yo ya no puedo recuperar nada de lo perdido, pero tú sí.
no cometa los mismos errores que yo cometí. Por eso, procurar poner atención en ese examen de conciencia, en esa palomita que dicen en México, que puedo ir poniendo a lo largo del examen de conciencia, pues esto lo hice, esto no lo hice, esto podía haberlo hecho mejor, esto tal, pues ir poniendo y terminar siempre con un pedir al Señor perdón y un recomienzo, ahora recomienzo. Como decía San José María, un nunchepi, que vuelvo a empezar con la voluntad recta de servicio y dedicarle mi vida, momento por momento, minuto por minuto. Pongo también mucha atención en los acentos, que son las pequeñas mortificaciones, por medio de las cuales mi vida y mi trabajo adquieren un significado verdaderamente cristiano. Una palabra no acentuada es una ocasión en la que no supe vivir ese pequeño sacrificio que me enviaba el Señor, la que Él me había preparado con amor, la que Él deseaba que yo encontrara y que abrazase a gusto. Me esfuerzo porque no haya tachaduras o equivocaciones, pero si las hay, le pido al Señor perdón. Me duele mucho ver que no hay casi ninguna página en donde no haya dejado huella mi torpeza y mi falta de habilidad. Pero me consuelo y me tranquilizo pronto, añade Salvador Canals en ese libro suyo, pensando que soy un niño pequeño, que todavía no sabe escribir y que tiene necesidad de una falsilla para no torcerse y de un maestro que le lleve la mano para que no escriba tonterías. Qué inmensa paciencia tiene conmigo Dios. Esto me recordaba que San José María, en los primeros años de su trato con universitarios, con esos chicos que asistían a los medios de formación, pues al primer círculo de San Rafael, pues al primer retiro, pues los primeros chavales que venían a él y que él tenía pues su dirección espiritual, le daba los círculos, estas cosas que he dicho antes, pues él les recomendaba y alguno de ellos todavía aún recordaba años después la oración que San José María le había enseñado para que al empezar el examen de conciencia por la noche invocara al Espíritu Santo con aquella oración. Nos contaba una persona que, hablando con uno de esos primeros chicos ya mayor, ya anciano, porque ya había fallecido San José María, pues le preguntaba, hablaba de cosas y recordaba aquella oración del Espíritu Santo. Para antes de empezar el examen de conciencia, te aconsejo que también invocas al Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que nos dé luces, para que también nos dé esa humildad para reconocer las cosas. Quizá una de las primeras preguntas que puede darnos abundante luz es: ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que ocupa más espacio en él? ¿Es Cristo o son mis cosas? ¿Son los demás o son mis intereses? Me dedico a hacer cosas más o menos buenas, una especie como de cumplimiento, porque he hecho, pero por eso Tissot, en ese libro suyo de la vida interior, dice: en el instante mismo en que me pregunto eso, tengo la contestación dentro de mí. Esa pregunta me hace dirigir un golpe de vista rápido sobre el centro más íntimo de mí mismo, mi corazón, y enseguida veo el punto saliente. Presto el oído al sonido que da mi alma, e inmediatamente recojo la nota dominante. Es un procedimiento intuitivo, instantáneo. Es un golpe de vista, o si quieres, in ictu oculi. Unas veces veré que la disposición que me domina es el ansia de aplauso o el deseo de alabanzas, el temor de una censura. Otras veces es el desabrimiento nacido de una contrariedad, de una conversación o de un proceder que me ha mortificado, o bien el resentimiento procedente de una reprensión agria y dura. Como decía esta mañana un profesor, le voy a decir una cosa, pero no se enfade. Ya eso
te molesta, ¿verdad? Que te diga no te enfades, ya te molesta. Pues no te enfades si te está diciendo que no te enfades. De hecho, lo que me dijo era una cosa que ni me molestó, ni me enfadó, al contrario, no entendí por qué me decía no se enfade, pero bueno. Otras veces es la amargura producida por la suspicacia o el malestar mantenido por una antipatía, o tal vez la cobardía inspirada por la sensualidad, o el desaliento causado por una dificultad o un fracaso. Otras veces es la rutina fruto de tu indolencia o de mi indolencia, o la disipación fruto de la curiosidad y de la alegría vana, etc. O por el contrario, el amor a Dios, la sed de sacrificio, el fervor encendido por un toque señalado de la gracia, porque siempre es el Señor que pone en nosotros el querer y el obrar, la plena sumisión a la voluntad de Dios, el gozo de la humildad, etc. Buena o mala, continúa Tissot, lo que urge averiguar es cuál será la disposición principal y dominante, porque hay que ver el bien lo mismo que el mal, pues lo que se trata de conocer es el estado del corazón. Es preciso que yo vaya directamente a examinar el gran resorte que hace mover todas las piezas del reloj. Porque como dice San Juan de la Cruz, al caer la tarde, al final de nuestra vida, te examinarán en el amor. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que queremos? Podemos preguntarnos al hacer el examen de conciencia si ese día hemos querido hacer la voluntad de Dios y lo hemos luchado, o bien hemos buscado nuestro interés. Y descender a pequeños detalles concretos. No se trata de que seamos una persona escrupulosa, que callamos en el escrúpulo. No, pero tampoco que caigamos en la manga ancha. Por eso nos pidió luces al Espíritu Santo, para que ilumine nuestro interior y nos ayude a ver. Entonces veremos algunas cosas que merecen ser tenidas en cuenta para la próxima confesión. Y a lo mejor la podemos apuntar, porque a veces vamos a confesarnos y decimos, oye, ¿de qué me confieso yo? O como aquella persona que decía, siempre me confieso de lo mismo, ¿no? Bueno, primero porque no pasa nada por confesarte siempre de lo mismo, ¿eh? Yo siempre repito en esa idea. Menos mal que no te confiesas de cosas nuevas, con lo cual, pues estupendo. Pero a la vez, pues puedes ver que a lo mejor te confiesas de lo mismo porque no has hecho un examen previo diario donde puedes ver pequeñas aristas, pequeñas cosas que conviene llevar a la confesión. Y terminamos como siempre con ese acto de contrición. Me estoy acordando de una cosa que me decía un niño. Siempre los niños te dicen cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Y si estás atento, aprendes de ellas. Pues un niño de pequeño me decía de esto en la misa, bueno, porque asistía a misa semanalmente con su curso, me dijo, un día, me dijo, oiga, José María, usted cuando en la misa se golpea el pecho, ¿por qué lo hace con la mano abierta y no hace con el puño como nosotros? Y entonces me pregunté, pues efectivamente, ¿por qué lo hago, no? Pues no sé por qué lo hago. De hecho, ahora mismo lo he vuelto a hacer con el puño, acordándome de que me preguntó ese chico el año pasado, ya fue el año pasado, pues pidiendo también porque esos chicos sepan responder a la llamada de Dios, ¿no? Que sean pequeños, pero vayan respondiendo a la llamada de Dios. Hoy me decía uno pequeño que él cuando mayor quiere ser sacerdote, pues estamos repasando los sagramentos y dije, bueno, eso ya verás si yo te dejo. Dije en plan de broma, pero bueno. Hacemos un pequeño propósito con dolor de conciencia para al día siguiente, para seguir luchando al día siguiente, y cuando digamos ser bien, como decía Salvador Caral, pues recomenzar. Madre mía Inmaculada, te pedimos que nos ayudes a hacer el examen de conciencia. Tú que eres abogada nuestra, ¿verdad? Pues que nos ayude y nos aclare las ideas para que realmente cuando nos presentemos en la presencia de Dios, tú puedas hablar de nuestras cosas buenas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos
afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.